Muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a todos a la comisión A03, Procesos de Enseñanza. Tengo el gusto de ser su moderador. Mi nombre es Andrés Laguna. Y bien, quiero comenzar invitando a los primeros expositores, recordándoles a todos que tenemos más o menos 10 minutos. Si es que están pasando un poquito de tiempo, yo los voy a molestar avisándoles para que todos podamos exponer con comodidad y lo ideal sería que podamos tener una sesión de conversación al finalizar las exposiciones. Bien, por tanto, quiero comenzar invitando a Liliana Danieli, a Susana Paravicini. Ambas tienen una ponencia que titula Dialéctica Matemática, Arquitectura, centrándonos en los procesos creativos del aprendizaje. Liliana, Susana, muchísimas gracias. Las escuchamos. Bueno, gracias a vos, Andrés. Gracias por este espacio para contar las investigaciones que estamos haciendo. Voy a compartir. Bueno, nuestro título es Matemática y Arquitectura, reformulaciones en los procedimientos didácticos y como bien dijiste, Andrés, lo que trabajamos es una dialéctica, ¿no?, entre matemática y arquitectura. En esta presentación y en el proyecto de investigación que tenemos se conjugan, porque una de las cosas que no nos gusta son los lugares estancos, dos materias, introducción al pensamiento matemático y matemática, de la carrera de arquitectura en la Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicaciones. Liliana está dando la primera parte, que es la parte de introducción, y yo estoy dando la segunda parte, que es matemática. Una de las primeras cosas que nos empezamos a dar cuenta ya hace unos años era dónde ubicar la dificultad del aprendizaje de la matemática. Y nosotros los pusimos, en lugar de ponerlo en que la dificultad está si alguien tiene talento o no para aprender matemáticas, o si el campo de la matemática es un campo de abstracción inabordable, para cambiarlo de lugar y en realidad ponerlo en un lugar donde sí lo podemos modificar, que es desde las propuestas y desde el despertar la curiosidad y el interés y la necesidad de aprender la matemática. Esto, y además otro campo que nosotros relacionamos es que la matemática está dentro del contexto del aprendizaje de la arquitectura. Entonces, una matemática que uno está aprendiendo memorísticamente o con una metodología tradicional, sin relacionarla con el campo de la arquitectura, eso hace que estemos haciendo un aprendizaje que carece de significado. Entonces, la pregunta que nos hacemos es esta, ¿no? ¿Cómo diseñar estrategias pedagógicas que favorezcan la construcción de un conocimiento profundo, significativo, transferible, en lugar de aquello meramente superficial o memorístico, ¿no?, sin relación con aquel campo donde lo voy a aplicar? Y que tiene que ver con esto, ¿no?, en cómo integrar los conocimientos y prácticas de la geometría al saber arquitectónico, teniendo en cuenta esto, ¿no?, el perfil de las nuevas generaciones y el contexto que tienen estas nuevas generaciones. En realidad el contexto que tenemos todos, ¿no?, donde ya la capacidad de ir a saber una respuesta está mucho más facilitada y en cambio está como postergado el aprendizaje a partir de incorporar y de hacer cuerpo, de hacer carne, un conocimiento, ¿no?, un proceso, cómo hacer cuerpo dentro del proceso un conocimiento. Lili, ¿querés? Sí, bueno, y acá nos estamos planteando dos hipótesis fundamentales que tienen que ver mucho con lo que comenta Susana, que están ancladas en esta preocupación que tenemos y que las planteamos, ¿no? Los modos tradicionales de enseñanza de la matemática y en especial de la geometría generan representaciones típicas para determinadas construcciones del espacio que obstaculizan procesos de comprensión más complejos. Esto tiene que ver que estos obstáculos son generados
desde las mismas formas tradicionales en que se enseña la geometría. O sea que el modo de dar clase de los docentes y de las docentes es lo que lo provoca. Y nuestra segunda hipótesis es que el desarrollo del saber matemático como herramienta de aprehensión espacial, formal y resolutiva incide directamente en la formación arquitectónica, favoreciendo procesos proyectuales que integran relaciones operacionales, proporción, pensamiento secuencial y reflexión crítica en una vinculación con el contexto. Estos son los parámetros desde los cuales también nos planteamos estos objetivos, ¿no? Se anclan en estas hipótesis, que vendría a ser como nuestro objetivo general, resignificar el rol de la matemática en la formación de los estudiantes de arquitectura, produciendo ese cambio de enfoque, corriendo el eje, ¿no? Y comprender las dificultades en su aprendizaje y apropiación. Por otro lado, potenciar una construcción activa del conocimiento. Lo que fundamentalmente nos interesa en este proyecto es ver cómo se producen, cómo se construye el conocimiento, desde una perspectiva proyectual e integrada, donde los estudiantes y las estudiantes, que lo vamos a ver más adelante respecto de la metodología que aplicamos, asuman un rol protagónico. Y por último, generar modelizaciones lógico-matemáticas que sean transferibles, que sea un basamento para el ejercicio docente y que postulamos, ¿no? Presentarnos ante un lugar que saque del campo ese rol significativo que le da la tradición, que se opone a una síntesis alternativa al paradigma vigente que asocia lo sensitivo de lo creativo y de lo técnico-científico. En esta dupla es donde nosotras queremos trabajar. Esto en el contexto de que nosotros entendemos la matemática como resultado de una actividad humana que busca comprender y dar lenguaje a la observación del mundo, ¿no? Y esto incluye fuertemente en esa observación del mundo esta percepción de la belleza, ¿no? De la sincronía, de la belleza, y que se traduce matemáticamente en poder identificar patrones y pautas, ¿no? Esas que después derivan en teoremas, derivan en fórmulas. Lo que nos interesó hacer fue, desde el vamos, ¿no? Un testeo de estado de situación. Y nos interesó también hacerlo con las y los estudiantes que recién ingresaban a la carrera, tratando de ver cómo esto se plasmaba posteriormente en el taller, teniendo en cuenta los desarrollos que habían hecho en la escuela media. Entonces hicimos, es un poco extenso explicarlo, pero hicimos pruebas diagnósticas que tenían que ver con situaciones de composición de figuras, teoremas de Pitágoras, teoremas de Tales, dándole patrones para analizarlos, sobre todo con identificaciones de figuras geométricas, y los resultados nos dieron que la mayoría de la muestra producían los mismos errores. Esto nos ayudó mucho para hacer esta propuesta de reinvención del objeto matemático. Esta parte de la reinvención del objeto matemático tiene que ver con dos aspectos, ¿no? Primero, poner el foco que el protagonismo del aprendizaje y de la construcción de conocimiento está en los estudiantes, de modo que ellos se puedan organizar autónomamente, que puedan desarrollar proyectos personales, y esto incluye preguntas personales. Cada uno pregunta desde aquella necesidad que necesita saber o compensar. Y dentro de la dinámica proponemos también que ellos se interconsulten, que se trabajen como pares y que después desarrollen a partir bueno, qué es lo que tiene que aprender o qué está en falta del saber que ese problema o investigación requiere, salgan a eso justamente, a investigar aquello que les falta en una primera instancia y después hacen otra etapa de investigación ya aplicando la metodología, de dónde encuentran que la matemática está aplicada en la arquitectura ya construida, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, proponiendo unas mecánicas que tienen que ver con la teoría de los juegos.
de hecho jugamos, literalmente jugamos, incorporamos mucho el lenguaje gráfico, hay que dibujar, incluso les decimos, bueno, eso que estás preguntando, dibujátelo, porque en el dibujar ya empieza este proceso de comprensión que tiene que ver con esto de la plasticidad cognitiva, donde yo, si a lo mejor no tengo el lenguaje porque no tengo la respuesta, sí el dibujo me la empieza a dar. Y desde ya que maquetizar, ¿no? Cuanto más podamos maquetizar los problemas, más se visualiza y más se entiende qué es lo que me está pidiendo ese problema o esa resolución. Entonces, jugamos, dibujamos, hacemos maquetas, preguntamos significativamente, investigamos, nos metemos en un contexto pertinente, descubrimos esas leyes o esos patrones que me empiezan a organizar la respuesta, y en eso yo tengo que estar desarrollando cómo tener la idea, cómo comunicarla, cómo operar con ella, y cómo, sabiendo además todo esto, que la arquitectura, como estamos viendo acá, no se queda en el mundo de las ideas, sino que se construye, se sostiene, y esto tiene que ocurrir armoniosamente, ¿no? Un poco traduciendo esto para producir ese basamento sistemático y que sea transferible y que tenga que ver con el rol docente, establecimos diferentes situaciones que son metacognitivas, ¿no? Que tiene que ver con los diferentes estadios que vamos acompañando a las y los estudiantes. Entonces, propiciamos situaciones de acción, que era lo que comentaba Susana, que es un descubrimiento de conceptos. Fundamentalmente lo que eliminamos absolutamente es el concepto tradicional de error. Todo lo que se va planteando se plantea como hipótesis, que en una situación de fase segunda será una situación de formulación, que a partir de poner sobre el plano, sobre la mesa, todos esos conceptos generarán preguntas. Preguntas que el mismo grupo hará lecturas orientadas y establecerá conjeturas abordando el concepto que de algún modo se intenta desde la estrategia propuesta abordar. Después situaciones de validación, esto no queda en el medio de la nada, digamos, porque se les exigirá de forma lúdica la construcción de justificaciones. O sea, ¿por qué yo estoy planteando esa hipótesis? ¿Por qué estoy planteando esa pregunta y esas conjeturas? Y finalmente una situación de evocación, que es la reconstrucción del concepto, que ya son las operaciones geométricas vinculadas al diseño. Trabajamos también fundamentalmente sobre la implementación del concepto de aulas heterogéneas, donde la heterogeneidad es algo que juega a favor, genera espacios educativos en donde se reconoce y valora la diversidad como riqueza pedagógica. Proponemos adaptar las prácticas docentes según ritmos, intereses, modos de aprender, trayectorias, en tiempos personales que respeten la singularidad de cada estudiante, entender los momentos de evaluación como instancias formativas y herramientas pedagógicas, y reconfigurar la mirada docente desde la lógica del déficit, lo que falta, una lógica de reconocimiento de lo que está presente. ¿Qué es lo que te ayuda un poco, Lili? ¿Qué es lo que buscamos nosotros desde la matemática, ¿no? Desde esta propuesta de la matemática? Que sepan que se puede pensar conceptualmente. Entrenar la mirada sistémica, ¿no? Esto es teniendo en cuenta aquello de que en el campo de los aprendizajes y como actividad humana no solamente entra la parte técnica, o abstracta de la matemática, sino que hay un estudiante y un docente que está en un contexto social y que tiene emociones, ¿no? Y esto hace que en el momento del aula se puedan hacer estos movimientos que estén atentos a esa información que se trae desde esos lugares. Entonces esto nos da pie para que el aprendizaje sea en estas escenas de juego y de creación, que además son muy importantes en todas las carreras de diseño, ¿no? Y esto permite que uno pueda
proponer desde lo absurdo hasta ir afinando la situación y empezar a dar respuestas que sean pertinentes y adecuadas, ¿no? En esto de reconocer patrones y pautas, esto es muy propio de la matemática. ¿Por qué? Porque parte de lo que hace que uno pueda aprender es cómo lo relaciona con algo anterior que sabe y en las carreras de diseños, además de eso, cómo proyectarlo, cómo lanzarlo hacia adelante, ¿no? Esto de pensar la arquitectura y sus entornos matemáticos tienen que ver con eso, cómo la matemática debería quedarse como herramienta de pensamiento muy unida al pensamiento creativo que necesita la arquitectura. Y esto de pensar con libertad tiene que ver con esto de cuando yo me puedo apoyar en pautas, patrones, leyes y órdenes propias de la matemática, me da como una confianza para aquello que yo estoy diseñando, por ejemplo, una columna, que yo no tenga que construir la columna a ver si se sostiene o no, sino que yo la puedo predecir. La puedo pensar en su proporción y la puedo pensar en su cálculo. Eso quiere Pero decir, nos bien de la alejamos al límite arquitectura, de irse hacia tiempo. adelante, ¿no? Hasta ahí. Bien, muchas gracias. Por mi parte. No sé, Lili. Gracias, sí, sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ambas y disculpas por la interrupción. Sabemos que el tiempo nos limita muchísimo, pero esperemos poder conversar más sobre su experiencia más adelante. Bien, quiero invitar Ah, ahora, por favor, a per- Hernán Darío ¿Sí? sí, justamente te iba a decir que se había conectado eso. Ahí va, Genial, gracias. gracias. Invitar a Hernán Darío Castaño Castrillón, a Diana Claudia Muñoz Muñoz, a Alejandra María Pérez Montoya. Los tres tienen una ponencia que titula Enseñanza del Diseño Sostenible con el modelo de tres diamantes. Hernán, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Buenos días, ¿me escuchan bien ahí? Perfectamente. Y ya están viendo mi pantalla también. También. Listo, súper. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la invitación aquí a acompañarlos en este bonito congreso que ya he tenido muchas oportunidades de acompañarlos, incluso también presencial. Y hoy desde Medellín, Colombia, el Departamento de Diseño del ITM, queremos contarles cómo hacemos la estrategia de enseñanza del diseño sostenible a partir del modelo de tres diamantes, que es una estrategia y un modelo de diseño que trabajamos desde el Departamento de Diseño de nuestra institución y que a su vez también se volvió un modelo a nivel de propiedad intelectual con el que trabajamos. Entonces, el primer factor importante es hablar sobre la necesidad de cómo nosotros como docentes, como educadores, como encargados de hacer todos estos procesos de transformación alrededor del diseño, tenemos que hacer la primera cuestión y es entender que el diseño sostenible, la sostenibilidad, el diseño regenerativo y todas estas vertientes que hablan sobre esta relación entre economía, sociedad y ambiente no son un lujo o un factor de élite a los procesos de creación en diseño, sino que son una necesidad latente en cómo nuestra sociedad y cómo el mundo actualmente están necesitando y requiriendo nuevos escenarios y nuevas formas de participación en cuanto a los creativos, no solo diseñadores, arquitectos, ingenieros, cualquier otra área del conocimiento. Piensan y repiensan los procesos de creación y de generación de soluciones. Entonces es muy importante tener esa sensibilidad, conciencia y ese sentido ético ecosocial frente a cómo nosotros desde los procesos de investigación y de generación de soluciones no solo las integramos al diseño sostenible como una estrategia de greenwashing, de mayor vendimiento, de mayor acogida, sino que realmente estamos haciendo un ejercicio de concientización en cuanto a cómo nos vinculamos a la sociedad y cómo todas estas soluciones que ofrecemos de verdad generan impacto. En esa manera, en el Departamento de Diseño del ITM, nosotros tenemos una estrategia que es la formación a partir del modelo de los tres diamantes. Este modelo de los tres diamantes es una reconstrucción del modelo de dos diamantes que se tenía anteriormente y actualmente nosotros lo que trabajamos es fundamentación, ejecución y divulgación. Digamos que esos son los tres pilares fundamentales entre los cuales desde el Departamento de Diseño para los programas de diseño industrial que tenemos y los demás programas de diseño entendemos cómo generar propuestas y soluciones para la vida. En ese orden de ideas hay un factor esencial y es lo biocéntrico o el pensamiento a partir de la vida. Hay que entender que la vida
en todo su esplendor y en todas sus formas es el núcleo común y el núcleo de partida importante y esencial para los procesos de creación. Es por eso que siempre el ejercicio inicial partirá desde la vida e irá hacia la vida, y que uno de los escenarios principales en los cuales nosotros desarrollamos ese pensamiento para la vida son los futuros verdes o los futuros sostenibles, en los cuales tenemos un futuro en el cual todas las capacidades, todas las condiciones y todos los recursos pueden ser usados por las generaciones actuales sin poner en riesgo a las generaciones venideras. En ese orden de ideas, en cada una de las etapas actuales que tenemos en el modelo de diseño del departamento, tenemos un acercamiento a cómo nuestros estudiantes empiezan a concebir y a entender cómo son esos problemas. Entonces arrancamos de una pregunta, de un enunciado, de un reto, de un encargo, de una empresa, y eso lo empezamos a transformar hasta llegar a una innovación. Listo. Una innovación es aportar valor desde lo que hacemos. Nosotros como diseñadores en una institución pública en la que trabajamos, tenemos fiel certeza de que las soluciones de diseño no son simplemente estéticas o no son simplemente consumistas, sino que siempre están aportando un valor a la sociedad. Y ese es uno de los énfasis o focos de centro principales que nosotros trabajamos desde diseño ITM. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos carreras, una de 6 semestres y una de 10 semestres, y en esa siempre está envuelto este modelo de pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un énfasis que es el séptimo semestre, en el cual tenemos una estrategia de pensamiento y de formación para que los estudiantes tengan una formación en el diseño desde, para, a partir y por la sostenibilidad. En ese orden de ideas, el modelo de los 3 diamantes se vuelve a pensar enfocándose netamente en la vida y en la sostenibilidad como eje principal. Entonces tenemos que lo que les presenté anteriormente de fundamentación, ejecución y divulgación toma un sentido mucho más enfocado en la sostenibilidad, pensando cómo primero se reconoce, segundo se recrea y tercero se reivindica ese diseño, partiendo siempre desde el contexto y buscando un futuro verde o un futuro sostenible. En ese orden de ideas, ¿qué se hace? En la parte inicial, cuando reconocemos, tomamos el primer pilar del desarrollo sostenible, como lo es la economía, y ahí exploramos desde la comprensión. Es explorar desde la comprensión, es entender los recursos que hay disponibles para transformarlos, mejorarlos y reconocer cuál es el potencial que tienen. El segundo paso es recrear. Acá, ¿cómo hacemos ese acercamiento al recrear? Ya sabemos que crear es una posibilidad y un ejercicio, como diría Stephen Zweig, es un misterio divino que nosotros como creativos y como diseñadores estamos todo el tiempo en esos procesos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros desde el diseño sostenible? Recreamos esas soluciones, pensadas en qué? Principalmente en y para la vida. En ese sentido de en y para la vida, nosotros buscamos alternativas por medio de las cuales podamos generar eh, estrategias nuevas de creación. Sí, ahí en el chat rápidamente, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable es lo mismo. En Colombia tenemos la asociación a los dos conceptos de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa? En ese recrear, nosotros ponemos el centro de la vida y asociamos el ambiente como ese escenario principal. Cuando hablamos de ambiente, hablamos del paisaje, del contexto, de todos esos elementos que son ese sistema ecológico en el cual vivimos y convivimos como todo un sistema interconectado, para llegar a un último punto que es la sociedad. Y la sociedad es la composición de todos esos seres humanos, de los seres vivos, de los seres no vivos, en el cuales nosotros reivindicamos ese diseño y buscamos que esas soluciones de diseño no se queden simplemente como una estrategia de clase o como un ejercicio más en el cual los estudiantes aprenden, sino que realmente tengan impactos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos todas estas tres aplicaciones basadas en el modelo y los 3 diamantes, pero repensadas desde el diseño sostenible, empezamos a llegar a soluciones que realmente impactan. Entonces, ¿qué pasa? Que semestre a semestre nuestros estudiantes, más que un ejercicio proyectual en clase, lo que realizan es un ejercicio de cómo validar realmente en la vida sus proyectos. Entonces, hemos tenido ejercicios que desde la sostenibilidad buscamos mitigar crisis. En este caso, por ejemplo, el semestre pasado trabajamos con crisis ecosociales en las cuales por fenómenos de la naturaleza teníamos incidentes y las personas se veían
con limitaciones en el uso energético. Entonces diseñamos sistemas de iluminación para que las personas con problemas en un entorno de crisis pudieran tener acceso a la iluminación. En semestres anteriores a ese trabajamos con un zoológico que acá lo transformaron en un parque de la conservación y generamos escenarios para que las personas se formaran en diseño sostenible y en sostenibilidad, entendiendo la importancia de cuidar los recursos. Y todas esas estructuras las hacemos desde tres fundamentos principales: el aula como laboratorio, la ética socioambiental y los retos con y desde la raíz. Cuando hablamos desde la raíz es entender el contexto, porque claro, tenemos referentes a nivel mundial de ciudades como Suiza, como Holanda, incluso los mismos países orientales como pueden ser Japón, que tienen estrategias de sostenibilidad dentro de la movilidad, dentro del uso energético, pero es muy importante traerse todo eso a un contexto local y entender desde las necesidades. No ganamos nada con traer un mismo modelo de movilidad sostenible que funciona en un lugar geográficamente plano, estable, a cuando llegamos a una geografía como Colombia, como Medellín, que es de donde les transmitimos, que es un valle. Entonces, esta forma evita la facilidad del desplazamiento en diversas estrategias. Listo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que esta estrategia de diseño no es un lujo, no es adaptar estrategias que usan en otras partes del mundo, es entender y aceptar que nosotros tenemos que generar nuevas experiencias de diseño sostenible para que los estudiantes no solo lo vean como un complemento, una forma de captar público, sino que realmente sea una esencia y un proceso de creación que transforme la mente de las personas y que cambie día a día nuestras sociedades. Eso es todo por mi parte. Les quería dar muchas gracias a ustedes por este espacio. Quedar a toda su disposición desde Medellín, Colombia. Y muchísimas gracias por la atención y por el espacio. Muchas gracias, Hernán. Muy interesante. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia. Quiero invitar, por favor, a Marcia Márquez de Queiroz Carvalho, a Gabriele Copque Díaz y Bruna Rodríguez de Andrade Lima. Les van a exponer, me imagino que en portugués, una ponencia que titula en castellano Aprendizaje activo en la enseñanza del dibujo técnico en arquitectura, la importancia del trabajo práctico para la retención de contenidos. Bienvenidas. Y me imagino que las veía conectadas. Ah, Yes. ok, consegui. Marcia, É, por favor, muchas tienes gracias. la Buenos dias palabra. a todos. Desculpem, pero vamos apresentar em português. O nosso projeto é Aprendizagem Ativa no Ensino de Desenho Técnico de Arquitetura. A gente está destacando a importância dos trabalhos práticos para a fixação dos conteúdos. Estou apresentando? Acho que não, né? No, no se ve la presentación, Marcia. Deixa eu ver aqui. Ahora sí. Agora sim? Ótimo. Então, vamos lá. Esse trabalho, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e eu fiz trabalho com 2 monitoras da disciplina. O resumo basicamente, nós conseguimos melhorar o desempenho dos alunos e utilizando uma metodologia, alguns aspectos da metodologia ativa na aula de representação gráfica, que é uma disciplina, que é uma disciplina dada no 2º período. Tá? Então, a gente implementou um método de aprendizagem baseado em projetos, que já existia, mas a gente deu uns ajustes, e a correção por pares, que foi uma coisa bem interessante, e a autocorreção, quer dizer, os alunos se comparavam ali e se autocorrigiam. Isso aí melhorou a qualidade dos trabalhos dos alunos, embora a gente tenha observado que tem que ser feito algumas adaptações, que a gente vai contar aí um pouquinho. Bruna vai continuar aí. A proposta da disciplina foi adotar metodologias ativas que elas vão ser centradas nos alunos,
o estudante ele deixa de ser apenas um ouvinte passivo e ele passa a agir, acertar, errar, trocar e testar. Ele realmente ele aprende fazendo. E foram como a Márcia comentou, as estratégias principais que a gente usou foi a aprendizagem baseada em projetos e a correção por pares. A aprendizagem baseada em projeto, ela é baseada nos princípios do Dewey e que é sobre fazer para entender. O aluno ele se depara com um problema e ele vai lá buscando soluções para agir em cima daquele problema para poder resolver. E isso ajuda a desenvolver tanto um lado técnico quanto o lado criativo do aluno durante a disciplina. Na prática da nossa disciplina, a gente percebeu que o engajamento dos alunos ele foi muito maior. Eles se sentiam mais confiantes, mais motivados, e isso também refletiu na qualidade dos trabalhos. E a gente também reparou que as habilidades de soft skill dos alunos, eles melhoravam muito. Eles se desenvolveram mais em questão de liderança, de empatia e também na questão de iniciativa. E a correção por pares, a gente também utilizou fazendo que quando os alunos terminassem os trabalhos, eles próprios corrigiam os trabalhos dos outros alunos. Melhorando na qualidade da entrega, tanto dos alunos, quanto dos colegas, quanto deles mesmos. A gente, durante a pesquisa, ele percebeu que alguns alunos com domínio técnico, eles acabavam se desenvolvendo mais do que os outros alunos e acabavam muitas vezes também por fazer algumas partes do trabalho dos colegas e tal, dando um suporte muito grande para o aluno. Outra metodologia, né, que a gente usou também no nosso trabalho foi as múltiplas inteligências do Gardner, entendendo que os alunos eles aprendem de forma diferente, porque existem diferentes tipos de inteligência que elas se fazem presentes durante uma sala de aula, quando a gente tem mais de 20 alunos e tudo mais. Agora, focando na questão da disciplina, ela é oferecida no segundo período do curso, então ela é bem no comecinho, assim, da graduação, e ela tem como foco o ensino de desenho técnico, arquitetônico, segundo as normas da ABNT 64292, que é uma norma brasileira, que vai orientar toda essa questão da representação do desenho gráfico no projeto de arquitetura. Os conteúdos dos trabalhos, eles envolviam plantas, cortes, escadas, telhados, a escada era uma escada helicoidal, e até o detalhamento de uma esquadria. As dinâmicas da aula, elas eram desenvolvidas em 3 tempos. O primeiro tinha uma aula expositiva, que a gente apresentava o conceito e a orientação do exercício da semana. Depois, dependendo do conteúdo, os alunos eles iam produzir um modelo físico para auxiliar na visualização do que precisava ser representado e também ajudar melhor nessa percepção da tridimensionalidade. E, por fim, os alunos eles faziam, propriamente dito, os desenhos e depois eles iam revisando por pares antes da entrega final do trabalho. Isso. Aí isso se dava, então, em 5 fases, onde eu falava a aula teórica lá, apresentando os temas, que os alunos, eles são do segundo período, então eles não conheciam, muitas vezes, a matéria em si. Então, a gente explicava lá. Depois vinha a parte criativa do processo, que é realizada em grupo. E aí, se fosse necessário, a gente fazia o modelo físico, eles faziam em sala de aula. Quando o projeto era mais complexo, como o do telhado, que tem esse exemplo aí na direita, tem muitas linhas para serem desenhadas, eles ficam um pouco perdidos. Então, a gente elaborou o modelo físico antes, para que na hora do corte, na hora da vista superior, na hora de fazer os cortes transversais e longitudinais, eles pudessem entender o que eles estavam desenhando. Então, quando é assim, um assunto mais complexo, eles desenhavam um modelo físico. E depois eles faziam a revisão do trabalho em grupo. Então, a gente ia circulando pela sala, vendo os grupos. Todos os alunos do grupo desenhavam o mesmo projeto. Então, eles poderiam comparar entre eles. E aí, no final, era a entrega da atividade. Então, tem aluno que
os alunos eles não estão no mesmo nível. Tem uns que têm mais raciocínio espacial, tem outros que têm menos, tem uns que sabem mais, tem outros que sabem menos. Tem uns que têm mais habilidade para desenho, porque esses desenhos nessa disciplina eles são feitos com instrumentos, é desenho de prancheta. Então, tudo isso, às vezes a gente via aluno que não sabia nem pegar em esquadro. Então, um aluno ajudando o outro, porque o que a gente falava lá é que dentro do grupo os trabalhos teriam que estar nivelados, não pode ser um trabalho tirando 10, outro tirando 2. Então, isso ajudou com que eles ajudou eles fazer essa revisão. E nessa revisão, o aluno que estava um pouco mais abaixo da média, ele conseguiu levantar a média, ele conseguiu entender, porque ele mesmo tinha que apagar e refazer, em vez de ser o professor corrigindo, para depois ele receber um negócio pronto. Então, eu passava nas mesas, eu e as meninas, as monitoras, para falar sobre o trabalho, o que podia melhorar e tudo, e aí eles iam revisando o próprio trabalho, o que levou a um aprendizado mais significativo. Então, isso aí já estou fazendo aqui um pouco nos resultados. Essa metodologia ajudou os alunos a buscar solução, resolver problema e observar também a criatividade dos colegas. Então, a gente conseguiu um ganho muito interessante nesse sentido. Teve alguns probleminhas, porque às vezes o colega que sabe bem mais tentava fazer o trabalho pelo outro, e a gente aí explicou que não era assim e tal, e foi ajustando. Então, a gente percebeu que foi eficaz tanto pela nota quanto pelos comentários dos alunos que a gente fez pesquisa, para ver o que eles estavam achando e tal, desse, dessa metodologia. Então, eu, como professora, vi que melhorou a média da turma, em comparação com os anos anteriores, com os semestres anteriores. Eu vi que os alunos, eles se tornaram, então, mais assim, um conversando mais com o outro, fora do grupinho que eles já tinham. A interação ficou melhor. E tudo isso porque são muitos alunos numa sala de aula, e às vezes eles se perdem um pouco. Então, nessa metodologia, melhorou bastante isso. Então, a gente vai continuar com essa experiência e tentando aprofundar aí e melhorar. A gente está sempre melhorando, né, em nossas aulas, para, então, fazer os ajustes. Essas são as nossas referências. Muitas graças por sua atenção. Obrigada. Muchísimas gracias, Marcia Bruna. Quiero dar paso entonces a la siguiente exposición. Por favor, quiero invitar a Rosane Santos y a Lisa Gabriela da Silva Lins. Ellas van a exponer una ponencia que titula Drops, gotas de conocimiento en forma de talleres. Acá. Bom dia, gente. Gracias. Muchísimas gracias. Tienes el micrófono. Todo mundo consegue ver? Se te oye, se te escucha, pero no la presentación. Bom dia, gente. Eu sou a Alicia, eu sou estudante do Instituto Federal de Alagoas, um estado aqui do Nordeste do Brasil, e eu trouxe um pouquinho dos resultados do projeto que foi executado pelo DROPS, né? Gotas de Conhecimento em Formato de Oficinas, que foi um projeto criado pela professora Rosiane Santos. Sobre o projeto DROPS. O projeto de ensino é vinculado ao grupo LabSol, que é um laboratório de soluções de design de interiores. Ele teve uma duração de 8 meses, iniciando em outubro de 2024 e teve sua finalização em maio de 2025. O formato de desenvolvimento dele foi por meio de oficinas temáticas mensais. E o seu público-alvo foi estudantes de design de interiores matriculados no próprio instituto, que eram possuidores de matrícula ativa.
O contexto e justificativa do projeto em si. Ele surgiu com o desafio que muitos conteúdos essenciais não são abordados nas disciplinas regulares, pelo simples motivo da grade curricular não conseguir alcançar esses conteúdos. Então surgiu a solução do Drops, que é uma oficina extracurricular que aborda temas práticos e criativos, e com o objetivo central de fortalecer a formação acadêmica e profissional por meio da vivência prática, que por ser aluna, eu também percebia a dificuldade que tinha mediante alguns assuntos que a gente não conseguia abordar por causa do tempo que não abrangia esses assuntos, né? Então, a partir disso, foi criado o Drops e ele veio com a metodologia organizada em 3 fases, onde ela tem a organização e planejamento, onde existe uma conversa para entender quais seriam os assuntos que os alunos teriam dificuldade e o que a gente iria fazer para que essas oficinas elas trouxessem resultados positivos. Então, a partir disso, aconteciam as oficinas e ao final dela existia uma avaliação e uma reflexão final, com a participação ativa dos alunos como oficineiros, organizadores e aprendizes, que era uma parte muito importante, porque a partir disso nós conseguiríamos identificar quais seriam as próximas oficinas para que a gente tivesse uma boa aceitação e que os alunos tivessem interesse em participar dessas oficinas. E aí eu trouxe um pouco das oficinas que aconteceram, que foram 7, para vocês conhecerem como foi que o nosso trabalho ele foi aplicado dentro da instituição. Trouxe um pequeno sumário que foram realizadas 7 oficinas, que entre elas tem a layout para detalhamento de projeto, luminárias de papel, escrita acadêmica, aquarela, CorelDRAW, fotografia de produtos e estampa bioinspiradas. A primeira, que foi a de layout para detalhamento de projeto, nós conseguimos explorar o uso do software layout para representação técnica em cenas, cortes, cotas e blocos. A oficina possibilitou um maior domínio de ferramentas e detalhamento. Em especial, nessa nossa primeira oficina, foi um ponto muito importante, porque na grade curricular do nosso instituto nós não vemos esse programa. Então, diante do mercado, né, nós sentimos a necessidade de funcionar que os alunos conhecessem mais um software e que eles conseguissem identificar e criar um interesse futuro para que estudassem mais um pouco, fizessem um curso fora da instituição, para que esse programa tivesse no seu dia a dia de trabalho. A segunda oficina foi a de luminárias de papel, onde ela abrangeu a sustentabilidade e origami. E nós conseguimos unir o design, a sustentabilidade e o origami na criação de luminárias feitas à mão, onde os alunos conseguiram experimentar dobras, montagens e testes com luz, refletindo sobre escolhas conscientes de materiais. Nessa oficina, nós tivemos uma adesão muito grande dos alunos do Instituto, porque eles ficaram muito interessados como é que a sustentabilidade seria aplicada e como eles conseguiriam trabalhar de forma manual para conseguir chegar ao produto final, visto que no design de interiores o trabalho à mão, né, é muito valorizado, tanto para a entrega final de projetos como para desenvolvimento de atividades. A terceira oficina, ela foi de escrita acadêmica, produção e publicação científica, onde nós conseguimos trabalhar leitura crítica, organização de ideias, produção textual, e a oficina incentivou a submissão de resumos para eventos acadêmicos e capacitou os alunos para redigir com clareza e objetividade. Em especial, essa oficina ela foi realizada com os participantes internos do LabSol, do projeto, né? E a partir dele, nós conseguimos aprovar 4 alunos no congresso, né, que a gente está apresentando hoje, e conseguimos outras conquistas a partir dessa oficina que a gente trouxe para os nossos participantes. A quarta oficina foi de aquarela, ela foi ministrada pelo professor Eduardo Bastos, que foi uma vivência artística que introduziu técnicas básicas de pinturas com água, mistura de cores, escolha de papéis, e estimulou a expressão criativa e sensibilidade estética dos participantes. O professor Eduardo, ele conseguiu passar de uma forma muito rica como a aquarela ela pode ajudar nos trabalhos manuais para o design de interiores, como também para outras profissões,
Ele conseguiu pegar a essência da aquarela e passar para todos os alunos que estavam participando da oficina, tendo a prática ativa e conseguindo trazer alguns resultados e produtos já executados. A quinta oficina foi a de CorelDRAW, que foi a de design gráfico na prática. Foi uma oficina prática focada com vetorização, composição e criação de... Gente, vocês estão conseguindo ver o slide passando? No vemos tu presentación, Não. Alicia. Não viram? Que estranho. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajustar. Por favor. Um instante, tá? No. Deixa eu ver se agora vai. Ah, ahora vemos tu pantalla completa. Ahora sí. Conseguem ver? Sí. Pronto. A quinta oficina foi de CorelDRAW, que foi de design gráfico na prática, onde foi uma oficina voltada para vetorização, composição e criação de peças gráficas simples. Essa oficina, ela foi ministrada por mim. Foi ministrada por mim como aluna, que fui convidada pela professora Rosiane, porque eu tenho domínio um pouco na área. Alicia, ya no vemos tu pantalla otra vez. Tá dando interferência, um instante. Perfecto. Então, foi uma oficina ministrada por mim, e essa oficina a gente conseguiu perceber o quanto os alunos precisavam ter o conhecimento básico na área de design gráfico, para que eles conseguissem entregar trabalhos com excelência. E a sexta oficina foi de fotografia em produto, que ela surgiu com o interesse de que os alunos eles precisavam ter material, um bom material, para conseguir fazer suas demandas, tanto de entrega como finalização de curso. Então, eles mesmos utilizaram seus celulares e utilizaram recursos de como a luz natural para entender como é que funcionava uma boa fotografia, utilizando de técnicas como iluminação, ângulo e foco. E a última oficina, ela foi de estampas bioinspiradas, que foi a intersecção entre biologia, arte e design, que ela parte da observação microscópica de plantas, desenvolvendo as estampas autorais aplicadas em ecobags via serigrafia. Foi uma oficina que uniu a ciência, o design e a criatividade de forma sensível e inovadora. Por último, eu trouxe os resultados e os impactos, que na totalidade tivemos 41 participações em oficinas, tivemos o desenvolvimento de habilidades técnicas e criativas, conseguimos integrar a teoria e a prática. 4, tivemos aceitação positiva pelos alunos, e isso foi feito por meio de questionários, onde eles conseguiram falar o que acharam das oficinas, né? E o quinto, tivemos aprovado um capítulo para publicação em um livro, e estamos aqui fazendo a apresentação no Congresso. Aí chegamos à conclusão que o projeto ele consegue fortalecer a autonomia, a criatividade e o planejamento em trabalho em equipe. E chegamos também na reflexão que o design ele vai além da sala de aula. É uma ferramenta de transformação social e expressão pessoal. E esse projeto, né, ele vem com a proposta de continuidade, com novas oficinas e ampliação do público-alvo. Ele deixará de ser somente interno e ele passará para ser externo, abrangendo toda a sociedade ao redor do campus. Muito obrigada, gente. Desculpa todo o transtorno que aconteceu com os slides. E aqui está o nosso contato, tanto o meu como da professora Rosiane. Obrigada. Alicia, igual se nos fue la presentación al final también, pero lo importante ha sido escucharte. Muchas gracias.
Bien, ahora quiero dar paso a la última ponencia de esta comisión. Por favor, quiero invitar a Leida Milena Zamora Sarmiento y Juvenal Jacobo Miranda Moreno. Ambos tienen una ponencia que titula Codiseñando más allá del aula, Univac Colombia, UAM X México. Por tanto, bienvenidos Milena, Juvenal. Como todos tienen cerca de 10 minutos. Muchas gracias por estar acá y les doy la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Estamos desde Ciudad de México y desde Cartagena, Colombia, pues muy agradecidos por este espacio para poderles contar esta experiencia que tuvimos interinstitucional. A mí me gustaría empezar presentando nuestra experiencia en torno a las premisas. ¿De dónde surge las premisas de las cuales partimos para generar esta experiencia interinstitucional? Entonces, partimos de que la formación de profesionales en diseño industrial que sean sensibles a la realidad, requieren que que tengamos estas experiencias de intercambio que promuevan ese trabajo en equipo y que generen nuevas miradas sobre las problemáticas sociales. La segunda premisa de la que partimos es que la práctica del diseño industrial está cambiando y definitivamente necesitamos fortalecer las habilidades de los diseñadores para asumir esos retos que la sociedad actual están generando. Juve. Bien, vale, gracias a todos. Bien, ¿de dónde surge digamos que esta actividad y esta oportunidad de codiseñar y de movilizar nuestros estudiantes? Básicamente es la unión de dos programas de diseño industrial de dos instituciones, como ya lo saben, una de Cartagena, Colombia, una de Ciudad de México, en México. Bueno, para establecer convenios institucionales de cooperación que permitan activar las relaciones y enriquecer, perdón, la vida académica de nuestros estudiantes. Y básicamente para dar materialización también a un convenio que se firmó en el año 2023, digamos que pusimos en práctica una experiencia de movilidad e internacionalización llamada Codiseñando. Y digamos que hicimos énfasis en el impacto ecosocial del diseño industrial. Muy bien. La experiencia tiene dos grandes momentos. Una que es como tal el intercambio. Era muy importante que no se quedara solo a nivel profesores y docencia, sino que incluyéramos a nuestros estudiantes. Entonces, ahí generamos toda una dinámica para tener el presupuesto y poder premiar a 3 estudiantes, tanto de Ciudad de México, de la UAM Xochimilco, como de Univac, para poder generar ese intercambio con nuestros estudiantes. Y por otro lado, para que esta experiencia llegara a mucha más gente, a muchos más estudiantes, hicimos una selección de proyectos ya de niveles intermedios y de nivel terminal, para que a través de pósters e infografías pudiéramos conocer el trabajo que se hacen en las dos instituciones. Básicamente, estas son las fases en las que hemos desarrollado. Quiero hacer énfasis, participamos algunos profesores de UAM Xochimilco, algunos profesores de Univac y los 3 estudiantes de cada sección, de cada sede, que tuvieron la posibilidad de hacer movilidad. Una parte fue en Cartagena, 4 días presencialmente, y la otra parte fue en Ciudad de México, 4 días. Básicamente fueron 2 momentos importantes, y pues desarrollamos todo un proyecto con esta mirada ecosocial del diseño. Vas, Juve. Bien, bueno, el proceso básicamente, como ya lo dijo Milena, lo dividimos en 2 etapas. Una primera etapa en Cartagena, Colombia, donde no nos quedamos realmente en Cartagena, sino que viajamos a una población que se llama San Jacinto. Allí conocimos, por un lado, la parte comunitaria de la comunidad, pues los valores, costumbres, culturas, etcétera, un pequeño trabajo rápido de etnografía. Luego, también entramos a conversación con 2 comunidades particulares, una de tejedoras y otra de constructores
de instrumentos musicales para luego hacer un proceso, digamos que de decantación, donde podríamos hacer mayor afectación y lograr mayor impacto con el proyecto. Los estudiantes se decantaron por, bueno, luego de digamos, de un análisis que se hizo a partir de algunas variables, se decantaron por trabajar con la comunidad de las tejedoras debido al mayor alcance y al mayor interés que hay en el pueblo por esta actividad e hicieron un proceso, perdón, de ideación. Luego, en una segunda fase que se hizo presencial, ya no en Colombia, sino en México, los estudiantes procedieron a ajustar sus ideas y a prototipar un modelo que está, digamos que, eh, próximo a ser testeado y a ser corregido, pues, de acuerdo a cómo se comporte ya en la práctica. Bien, y por último, y digamos que complementando el trabajo anterior, se le dio la oportunidad a otros estudiantes que no pudieron participar de las dos fases presenciales a que expusieran los trabajos con los que se presentaron y trabajos relacionados con el tema del impacto ecosocial del diseño a través de dos muestras itinerantes, una en Cartagena, donde se expusieron sobre todo los trabajos de los estudiantes mexicanos, y otra en México, donde también se expusieron los trabajos de los estudiantes colombianos. Muy bien. Como anécdota, ahorita viendo la imagen anterior, la fase en México se hizo justo en el Día de Muertos, en esta temporada tan importante. Y entonces tuvimos en el auditorio gente disfrazada porque se está haciendo un sincretismo cultural bastante interesante. Tenemos ahí a nuestro marciano entrando en mitad del auditorio, fue muy enriquecedor. Esto es parte de los aprendizajes. Entonces, un primer aprendizaje tiene que ver con esa importancia de que los estudiantes accedan a estas experiencias, no solo de manera individual, sino que se vuelve un motivo para que los demás estudiantes lo vean. Parte de las reflexiones, Juve, no sé si las quieres ir leyendo. Sí, un estudiante que se va abre camino, una comunidad que lo ve despierta. Muy bien. Cuando un estudiante cruza fronteras, no solo expande su mundo, enciende la chispa que impulsa a toda su comunidad para soñar con ir más lejos. Bien, Nuestro otra siguiente experiencia es que definitivamente salir del aula al mundo real da significado a lo que se aprende en clase. Y como lo ponemos allí, el aula enseña, pero el mundo forma. Donde termina el tablero, comienza el territorio. Y nos parece de los aprendizajes también que queremos resaltar de esta actividad. Un tercer aprendizaje tiene que ver con las metodologías y entendernos de diferentes maneras y encontrar nuestras similitudes. Entonces aquí lo importante es resaltar que co-crear no es solo sumar ideas, es tejer metodologías, reconocer esas diferencias como potencia y negociar los límites para diseñar sin fronteras. El codiseño no está solo en construir y enriquecer una idea, sino en compartir modos, la comprensión mutua y negociar entre diferentes valores, diferentes formas de hacer. Bien, otro aprendizaje significativo es que no es solamente lo académico, sino también toda la convivencia cultural que se desarrolla a través de actividades de internacionalización, y el estudiante no solamente aprende, sino se transforma, como lo podemos ver en imágenes. Pues además de proyecto académico, pudimos hacer vivencias ya culturales, y la verdadera revolución de la internacionalización está en las vidas con las que convives. Otras culturas, otras costumbres, otro tú. Uno de los aprendizajes que también queremos resaltar es la vinculación que se hace con otras instituciones y cómo esto dinamiza en nuestras mismas instituciones que se sumen las otras licenciaturas, los otros departamentos, las áreas de investigación. Cuando los estudiantes se vinculan con otras instancias de su universidad, se comienzan a romper esas barreras, se atreven a cruzar los límites de su propia facultad
y el mundo les comienza a abrir las puertas. Como parte de la anécdota, muchos de estos estudiantes que tuvieron la oportunidad de hacer el intercambio, de hacer esta experiencia, se fueron ya un semestre de intercambio, rompieron el miedo y avanzaron en ese sentido. Bien, bueno, también digamos que modos de hacer. En este caso, aprovechar también las capacidades y las posibilidades que ofrecen las otras instituciones. En este caso puntual, pues unos nuevos talleres y esos talleres de alguna manera abren nuevas formas de hacer, de pensar y de transformar el mundo con las manos. Y la idea es pues que el estudiante se vuelva un componente activo en cualquier contexto en el que se encuentre. Y un séptimo aprendizaje tiene que ver con esa ventana que se abre para los demás. No solo te ganas el premio de viajar, sino también de exponer tu proyecto. Y entonces, aunque estén lejos, su talento viaja. Y cada participación remota es una ventana que exhibe al mundo el potencial de nuestros estudiantes y también de nuestras instituciones. No están allá, están en todas partes. Y cada conexión remota es una vitrina internacional que grita quiénes somos y de qué estamos hechos. Para finalizar, digamos que queremos resaltar la, la importancia que esto quiere para el sentir del propio estudiante. Ya le damos un protagonismo, ya digamos que en estas, tanto en la fase en Cartagena como en la fase en México, las actividades cerraron con conferencias que ellos dictaron a diferentes asistentes, perdón, sí, bueno, a diferentes auditorios y ellos fueron los protagonistas de la actividad y básicamente vieron que hay que tomarse en serio este ejercicio de diseñar y ver la importancia que tiene para el impacto frente a la sociedad. Bueno, como punto final, los alcances del proyecto queremos destacar eh, como comunidad directa nos integramos 45 personas de las dos comunidades y más de 800 personas de nuestra comunidad cercana, de las otras licenciaturas, de los otros proyectos, los mismos familiares de nuestros estudiantes, fueron más de 800 personas que tuvieron contacto con el proyecto. Como dato curioso, vamos a hacer Codiseñando 2 este año y de la convocatoria que tuvimos del año pasado a esta convocatoria se triplicó la cantidad de personas que quieren hacer el desafío y que concursaron con su desempeño. Uwe, no sé si quieras cerrar con algún comentario final. Bueno, también que son oportunidades también de transformación para los estudiantes. También como otro dato curioso, la mayoría de los estudiantes que tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta actividad era la primera vez que viajaban por fuera de su país. De hecho, algunos ni siquiera tenían pasaporte antes de inscribirse en la actividad. Y bueno, en el caso particular de los nuestros, incluso una estudiante fue su primera vez haciendo un viaje en avión. Nunca había viajado en avión. Entonces, nada, es bonito ir más allá de lo académico y volver también el aprendizaje significativo. Muchísimas gracias a todos. Nada, un placer Gracias. compartir estos espacios con ustedes. Muchísimas gracias, Juvenal y Milena, por compartir su experiencia. Bien, quiero aprovechar ahora para invitar a los expositores a comenzar un diálogo un poco más abierto. Veo que ya, sobre todo Ariel, les ha hecho varias preguntas en el chat y que las han ido respondiendo poco a poco, pero invito también a todos los asistentes y a los mismos ponentes a poder consultar o hacer preguntas a los expositores que les haya parecido pertinente. Yo quiero comenzar con una pregunta un poco general para todos los ponentes y para quien quiera responderla. Me pareció súper interesante las distintas experiencias educativas en las que han explorado metodologías innovadoras. Justamente quisiera preguntarles, ¿cómo proyectan ustedes el impacto que puede tener a largo plazo en los estudiantes la aplicación de estas metodologías innovadoras? ¿Cuáles son los resultados que esperan obtener?
no sé si alguien quisiera responder esta pregunta, cómo proyectan los resultados que van a tener o el impacto que pueden tener estas metodologías innovadoras en los estudiantes a largo plazo. No sé si alguno de los ponentes quisiera. Bueno, perdón. Adelante, Susana. Genial, gracias, Susana. Bueno, yo no creo que pueda responder, digamos, cuáles son las expectativas o cómo se proyecta para adelante el impacto de estas metodologías, porque, digamos, muchas de estas cosas que estamos viendo recién están arrancando. Sí creo que buscamos, y creo que en eso compartimos la mirada con Liliana y además con los otros expositores, es que el estudiante realmente se despierte la necesidad de ser protagonista, que se despierte su necesidad de aprender, que se despierte su curiosidad y que esté abierto a sorprenderse desde sus propias capacidades, encontrarse con sus propias capacidades y aceptar esto. Recién hablaban de aceptar los desafíos, ¿no? Yo creo que es eso lo que impulsamos, que en la medida que eso vaya sucediendo, los aprendizajes van a empezar a consolidarse y a ser ciertos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a impactar más adelante o qué esperamos? Digamos, yo tan adelante no pienso, yo pienso en esto, ¿no? De que esas cosas empiecen o sí sucedan, que de hecho sí estamos viendo que sucedan en concreto en las aulas, ¿no? En el día a día. Genial, muchísimas gracias, Susana. No sé si alguien más quisiera plantearse la pregunta. De todas formas, sí, Juvenal, Bueno, muchas gracias. yo por mi parte quería compartir que, digamos que, bueno, no sé, por acá en Colombia por lo menos se habla de que la universidad tiene tres procesos funcionales principales. No sé si sería igual en toda Latinoamérica, pero hablamos de la gestión académica, la investigación y la proyección social o extensión. Y digamos que sí me parece importante, y lo he visto también en las presentaciones que hemos visto a lo largo de ese espacio, que digamos que tratamos de vincular la academia o la gestión académica con alguno de esos otros dos procesos. Em, por ahí hay proyectos que vinculan la gestión académica con la investigación. En el caso nuestro lo tratamos de vincular con la extensión o con la proyección social. Y de alguna manera lo que proyectamos es que lo que se aprende en aulas de clase no se quede como conocimiento individual, sino que realmente impacte a la sociedad. Que de alguna manera el conocimiento que ellos adquieren en su proceso formativo tenga un valor real y se enfrenten a necesidades de la población que impulsen el desarrollo de la región o del país. Ese sería como mi aporte. Genial, muchas gracias, Juvenal. Milena, te escuchamos. Aunado a este impacto social, creo que una parte fundamental para medir esos resultados o esos alcances es lo que se gesta al interior de las instituciones. Nos voltean a mirar, comienzan principalmente con esta experiencia de codiseñando, se vuelve un referente y se vuelve un punto para desear ser el que quiera vivir esa experiencia. Cabe resaltar que las instituciones hacen un esfuerzo muy grande porque los estudiantes no tienen que cubrir sus gastos, o sea, se les paga hospedaje, se les paga, se da todo para que sea un premio. Llegan hasta el punto de decir, queremos asistir, yo pago todo. No, no es para todos, es en premio a tu desempeño y compromiso académico, a tu profesionalismo, o sea, se vuelve un referente y todos quieren llegar a vivir una experiencia así. Eso dinamiza muchísimo la convivencia en la escuela, porque se crea una competencia sana y una competencia basada realmente en habilidades. Es padrísimo por eso. Genial, muchísimas gracias, Milena. Ariel justamente consultaba y me imagino que lo hacía Hernán sobre la diferencia entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Eh, Obviamente quizás es para Hernán, pero si alguien más... Ay, perdón, Milena, lo siento mucho. Te escuchamos primero y después sigues con la mano levantada. Perdón, gracias. No,
Me imagino que la pregunta está dirigida a Hernán. Si Hernán sigue en la sala, que no estoy seguro. Em, Creo que Hernán ya no está, perdón. Entonces, déjenme ir a la siguiente pregunta. Justamente Ariel Martín también consultaba, cuando los alumnos se corrigen y evalúan entre ellos, ¿no interviene el rol del docente en esa conversación o lo hacen después de la conversación de sus estudiantes? Creo que Marcia ya intentó una respuesta, no sé si nos pueden comentar algunas otras, o quizás Marcia puedes ampliar un poco lo que planteabas. Sim. É, nós gostamos muito de realizar essa experiência, porque a gente viu que os alunos, eles se interessaram mais pela disciplina, porque ela é um pouco técnica. Vou estar ensinando como faz planta, como é que faz corte, como é que faz para representar o objeto arquitetônico em duas dimensões. Tem que tá tudo dentro da norma, tem aquelas questões de traço, porque é tudo feito à mão, né? Desenho feito à mão com instrumentos. Tem alunos que chegam na disciplina que não sabem nem usar o par de esquadros. E tem outros que já vêm de desenho técnico, ou vêm de escola técnica, e que já aprendeu. Então, como os alunos são bastante desnivelados, e são muitos alunos, a turma, em média, são 45 alunos, e é muito conteúdo para dar em um semestre, que além disso, de planta, tudo, tem que desenvolver o raciocínio espacial deles, desde o raciocínio espacial até ensinar como é que desenha, como é que faz a linha, como é que diferencia a linha. E depois aí entra um conteúdo mais avançado, que é fazer escada helicoidal, que é um negócio que eles nem entenderam direito ainda, a escada que eles aprenderam no período passado. E aí entra com escada helicoidal, entra com detalhamento de telhado, detalhamento de esquadria. É muito assunto para dar, e para tornar isso interessante, essa metodologia que a gente usou foi muito boa. É, eles se ajudam entre si, meio que se autonivelam, e quando o aluno ele se corrige, em vez de ser o professor, porque antes eu corrigia tudo, eu ainda corrijo até hoje. Quando eles entregam, depois que termina o trabalho, eles fazem a entrega, fica comigo o trabalho uma semana ou duas, a gente corrige tudo e devolve. Mas agora, na hora de corrigir, a gente corrige muito menos, porque eles já estão com o trabalho bem mais acertado, o que faz com que eles fixem o conteúdo melhor. E aí, quando a gente dá o segundo trabalho, na disciplina são 5 trabalhos, a gente já vê que eles já acertaram vários detalhes, que antes eles iam acertar lá pelo 4º trabalho e às vezes nem acertavam, passava pela disciplina e tinha que fazer de novo, ou ficava com algumas falhazinhas. Então, essa parte aí da autocorreção e de eles se conversarem entre si e se ajudarem foi muito interessante. Genial. Y Ariel creo que dirige una pregunta también hacia ti, Marcia, que tenía que ver si esta metodología activa de aprendizaje está relacionada con el aprendizaje significativo. Olha, a gente usou várias metodologias aí. Teve um período aí que a gente ainda usou eles fazendo trabalho com a turma de desenho industrial. Eles interagiram também com outra turma, que eu não coloquei aqui, mas a gente fez um outro artigo sobre isso. Então, a gente usou algumas metodologias. Magnífico. Genial. Quizás, Marcia, ya que estamos conversando contigo, pero la abro también al resto de los ponentes. ¿Cuáles crees que han sido los desafíos más importantes en este proceso de trabajo con los estudiantes? Eu acho ¿Cuáles han sido las que dificultades? o desafio é fazer eles entenderem a disciplina e gostarem. E se tornarem, ver as possibilidades que eles têm depois daquele aprendizado. Genial. Muchísimas gracias, Marcia. Milena, te escuchamos. Creo que uno de los principales desafíos es trabajar directamente con los estudiantes. Estamos acostumbrados a estar en un aula diciendo qué hacer, pero no haciendo. Entonces, salir a campo, llevárnoslos
ir a hacer investigación etnográfica, ayudarles a orientar la mirada y orientar nuestra mirada también, es construir a partir de la propia experiencia y la experiencia fuera del aula. Creo que eso es básico, básico en profesiones como las nuestras, que antes se aprendía del gran maestro que hacía cosas y sus ayudantes eran los aprendices. Creo que es volver a un modelo de demostrar y de enseñar haciendo. Entonces, estas experiencias así sean pequeñas, solo duren 4 días aquí y 4 días allá, son parte de demostrar que sabemos hacer lo que enseñamos. Eso es importante. Magnífico. Me Muchísimas gracias. sumo... perdón. Susana, sí, por favor. Sí, me sumo al comentario de recién de Milena, que es, y yo lo interpreto con estas palabras, ¿no? Que los aprendizajes desde la experiencia directa, creo que, y esa experiencia directa que probó que conecte con la necesidad y la curiosidad, me parece que es lo que hace que el estudiante pueda hacer ese movimiento hacia la acción, ¿no? Pero además me parece que el desafío está también en el lugar que ocupa, en la mirada del docente, ¿no? La acción del docente. Para nosotros el desafío fue cómo generar en el espacio del aula esas situaciones que resulten de interés para que el estudiante se permita aceptar ese desafío y ser partícipe protagonista. Me parece que ahí también el desafío grande está en cambiarse de lugar, no solamente lo que decía Milena de recién, sino en cambiarse de lugar, irse hacia los lugares donde están los tejedores, por ejemplo, y tejedoras, sino también en ese lugar interno del docente que se cambia de este lugar, de alguien que es el que sabe, a alguien que es el que pregunta en realidad y el que propone el desafío sobre la mesa para que los estudiantes lo actúen, ¿no? Y se apropien de todo el proceso que eso implica. Me parece que están en las dos cosas, ¿no? En el estudiante y en el lugar del docente. Genial. En una comisión dedicada justamente a reflexionar y a compartir experiencias sobre procesos educativos, hay algo que no puedo dejar de preguntarles y que afecta evidentemente a mi práctica docente también, y es cómo ha impactado la sobreexposición mediática y a nuevas tecnologías que tienen sus estudiantes. Pues, por un lado, quizás la capacidad de asombro, algo de lo que justamente ya habíamos conversado, se ha visto como cuestionada o reducida. Y por otro lado, el uso de la inteligencia artificial para resolver muchos de los retos que se les plantea. No sé si alguno ha tenido que lidiar de manera negativa o positiva con este tipo de retos, con la sobreexposición a nuevas tecnologías y a estímulos mediáticos. Muchas gracias, Ariel. No sé si alguno quisiera responder o nos puede compartir sus experiencias. Bueno, en mi caso, digamos Gracias. que, en mi caso, digamos que definitivamente es innegable que el uso de inteligencias artificiales se está, digamos que, propagando entre nuestros estudiantes y no solamente entre nuestros estudiantes, sino también entre nuestros pares. Tanto docentes como estudiantes hacen uso, por lo menos acá en Cartagena, Colombia, de esas herramientas. Y digamos que en mi caso personal estoy en una etapa de, digamos que de aprendizaje también en el sentido de cómo manejarlo. Yo soy de la posición de que no debemos 100% combatirlo, porque es una herramienta que surgió y que va a persistir. eh, y para mí no tiene sentido, digamos, que prohibirla o satanizarla de entrada, sino, digamos que el conflicto en el que estoy o lo que estoy tratando de aprender es cómo aprenderla, cómo entenderla para poder aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Generalmente en algunas clases yo solicitaba reflexiones de lecturas, análisis críticos de algunos videos, documentales, etcétera.
y me he dado cuenta que a veces ya no lo hacen, sino que o bueno, ya no lo hacen ellos desde su interior, sino desde la herramienta de una inteligencia artificial. Entonces ya estoy como en ese proceso de cómo incluirla, de cómo aplicarla, de cómo hacer una transición entre una cosa y otra, de qué otras actividades generar donde permita un debate directo, de pronto apoyado en la herramienta, pero que igual haga sus aportes personales. Y en cuanto a la capacidad de asombro, ya digamos que sí, ya al tener acceso a toda tipo de información de todas las latitudes del mundo, creo que el impacto se da justamente cuando tenemos oportunidad de pronto de aterrizar todo eso que ven en el mundo de la Internet, eh, y, de, y cuando lo confrontan a su realidad más cercana o a su entorno más cercano. Ya entonces ven falencias o ven oportunidades de acción, y eso por ese lado lo veo positivo. Eh, y bueno, y así como está diciéndolo Ariel en el chat, yo también dejo que la usen y digamos que estoy en un proceso de eso que encuentran o que producen desde una IA, cómo lo alimentan ellos ya desde su persona. Eso sería como lo que yo diría. Genial. Muchas gracias, Juvenal. Sí, Ariel decía, yo dejo que usen la IA, pero solo como una herramienta de apoyo para colaborar con el alumno. Los hago comparar el trabajo que haría la IA con el trabajo que haría el propio alumno para que analicen y comparen el resumen y se el pensamiento crítico, el pensamiento crítico. Muchísimas gracias, Ariel. Milena, te escuchamos. Andrés, desde mi propia reflexión y desde lo que estamos viendo aquí en la UAM Xochimilco, eh, es innegable, no podemos poner una barrera para que la usen o no. Lo que estamos pensando, y estamos hasta ahora construyendo esta reflexión, es, parece que las habilidades profesionales ya pronto van a ser suplantadas por inteligencias artificiales. ¿Qué nos queda? Tratar de construir esas habilidades universales como el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento en la acción, diferentes habilidades que nos ayudan a tomar postura frente a las respuestas automáticas de una inteligencia artificial. Entonces, el reto para la universidad, el reto para nuestras profesiones es formar personas, todos los valores éticos, toda esta que, que tristemente llegan a nosotros con muchas falencias, habilidades de escrituras, habilidades de pensamiento para hablar, para escribir, para reflexionar, para preguntar. La inteligencia artificial no funciona sola. Si tú no lo escribes adecuadamente, te responde incoherencias, pero debemos tener el criterio para saber qué son incoherencias. Entonces, básicamente, el cuestionamiento hacia las instituciones y hasta hacia nuestros procesos de formación es eso. Sí, van las habilidades profesionales, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que formar personas capaces de asumir esto con la seriedad que se debe asumir. Básicamente, es la reflexión en torno a eso. Genial. Muchísimas gracias, Milena. Justamente ayer en otra comisión uno de los profes decía que quizás nuestra función ya no es solamente formar profesionales, sino hacer formación profesional, sino hacer formación personal. Bien, quiero agradecerles muchísimo a todos quienes han intervenido en esta mesa. Agradecer también a quienes han estado en el foro y participando a través del chat. Eh, Nuevamente rescatar y valorar el espacio que se ofrece en este congreso para pensar, compartir experiencias, dialogar y aprender de los otros. Quiero agradecerles a todos nuevamente y bueno, con eso creo que cerramos esta comisión y desearles muchos éxitos a nivel personal y espero que podamos encontrarnos pronto. Con eso yo me despido y muchísimas gracias a todos los ponentes y a evidentemente a la Universidad de Palermo y a Ariel que nos ha estado apoyando a nivel técnico. Con eso me despido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Andrés. Y Muchas muchas gracias a gracias. todos por el espacio. Un abrazo. Gracias por el Luego, espacio, sí, Tchau, exacto. tchau. gracias. Gracias.